En este episodio te hablo de cómo es vivir en el campo en invierno actualmente. Quiero romper esos mitos sobre soledad, sobre aislamiento, sobre frío extremo y muchas más cosas. Si piensas irte a vivir al campo, esto te interesa. Quédate un rato conmigo y te cuento. Por si no me conoces, soy Raquel, una urbanita que se fue a vivir al campo hace más de 2 décadas. En este espacio te cuento y te muestro cómo se hace eso de irse de la ciudad al campo. Y también te hablo de cómo es vivir en el campo. Te lo cuento todo, desde mi experiencia, desde mi visión y con total honestidad. Te cuento lo bueno y lo malo, porque no por vivir en el campo todo es de color de rosa, pero tiene muchas cosas buenas. ¿Vamos? En este último episodio de la temporada de invierno del podcast de la ciudad al campo, porque la semana próxima empieza ya la primavera, te hablo de cómo es realmente vivir en el campo en invierno actualmente. Y te doy algunos consejos para que puedas vivir bien incluso en lugares fríos y aislados. Hace unos días, una amiga que tiene muchísimas ganas de irse a vivir al campo, me decía que lo que le daba más miedo era el frío. Siendo de la costa mediterránea, no es fácil acostumbrarse al frío de interior o al frío de montaña. Así que dedico este episodio a mi amiga y a todas aquellas personas que sienten ese miedo hacia una vida incómoda de frío y malestar, incluso de enfermedad causada por el frío y la humedad, viviendo en el campo. Mira, el invierno es duro. El invierno es duro en lugares de clima de interior, en lugares de montaña, en lugares donde nieva, donde hiela, donde se llega a temperaturas muy bajas. Pero la verdad es que si piensas un poco cómo debía de ser antiguamente vivir en el campo en lugares así fríos, pues la verdad es que te das cuenta de que hoy en día tenemos muchísima suerte. Hace unas semanas estuve en una casa típica de aquí, de esta zona de montaña, semimontaña, una casa que realmente cuando entras parece que no haya cambiado nada en 50, en 60 años. Es de una persona muy mayor, que viene muy poquito, vive en la ciudad y bueno, es la casa que tiene de su familia. Y me hizo mucha gracia porque, bueno, ves todavía los antiguos sistemas de calefacción, ves aquellas camas con aquellas mantas que pesaban toneladas, ves todo lo que tenían en el desván, las cosas con las que se tenían que ir apañando durante el invierno, conservas, bueno, todo ese tipo de material que necesitas cuando vives en un lugar, pues que puede ser que estés aislado durante cierto tiempo. Pero vaya, hoy en día eso ya es más difícil, salvo que te vayas a regiones muy remotas del planeta, digo yo que, no sé, en Europa, incluso en América del Sur, yo creo que puedes encontrar lugares que aunque sean fríos, teniendo una mínima preparación y siguiendo una mínima organización y planificación, puedes vivir bastante bien, siempre y cuando, claro, te acostumbres a ese frío. Eso no lo puedes evitar. O sea, no puedes tener el clima de la costa mediterránea en Burgos, o en Palencia, o incluso en zonas interiores de Teruel, donde se llega a temperaturas muy bajas, o me imagino cómo puede ser, la Patagonia, o zonas así remotas de Chile, donde tiene que hacer bastante frío. Pero como digo, hoy en día yo creo que contamos con muchísimas cosas que nos pueden hacer la vida mucho más fácil. Todo depende también de cómo quieras vivir. Hay gente que le gusta vivir muy rústicamente, pues adelante. Pero vaya, si eres una persona que te gustan ciertas comodidades, pues yo creo que no es tan difícil. Lo he comentado en episodios anteriores. Por ejemplo, el tema de la vestimenta. Es importante tener una buena equipación para el invierno en el campo. No ir con esa ropita, con esos zapatitos por los que puedes ir por la ciudad. No, hay que tener un buen calzado, hay que tener unos buenos abrigos. Incluso dentro de la casa, una buena ropa de abrigo que no pese mucho, pero que caliente en la cama. Tener espacios agradables con ropa
ya digo, tanto la que tú llevas encima como ropa de casa, que sea agradable, que sea confortable y que sea calentita, que puedas mantener ese calor. Hoy en día también en las casas puedes tener muchísimo aislamiento que te previene de ese frío que puede haber en el exterior. Tenemos unas ventanas increíbles con unas cámaras de aire entre vidrios que vamos, por ahí no pasa nada de frío, unas juntas que cierran muy bien y además, para bien o para mal, la globalización ha hecho que todo este material, que estas ventanas, estos cerramientos, estas puertas, estos aislamientos sean asequibles, pueden estar más o menos al alcance de cualquiera que tenga que reformar una casa. Ya sabes que si te tienes que meter a reformar un poco una casa, pues con algo de dinero tienes que contar. Pero claro, cuando veo, como te digo, en esta casa que estuve hace unas semanas, que ya te digo, no se ha cambiado nada en muchísimas décadas, y ves aquellas ventanas por donde pasa el aire por los lados, ves aquellos vidrios tan finos, igual como 3 milímetros o así, dices, wow, aquí dentro tenía que hacer muchísimo frío en pleno invierno. Sí que es cierto que las casas típicas de pueblo o de campo normalmente están adaptadas al clima de la zona. Están hechas con materiales de la zona. Aquí en la zona donde yo estoy, por ejemplo, la mayoría de tejados son de pizarra. ¿Por qué? Porque la pizarra es muy buena aislante y aguanta mucho la nieve. Además, es un recurso que es propio de la zona. Las casas son de piedra, robustas, de granito. ¿Por qué? Porque las hacían así, porque llueve muchísimo. El granito cuesta mucho de deshacerse. Una casa aquí, a lo mejor de piedra calcárea, pues la verdad es que no sé lo que aguantaría, porque con tanta lluvia y tanta humedad quizás se iría desgastando, deshaciendo. Digo yo, no soy ninguna experta en esto, pero bueno, es simple observación. Ves cómo están trazadas las casas, cómo están orientadas incluso para captar el máximo número de horas de luz, para protegerse también del viento, cómo se hacen las canalizaciones para el agua, para evacuar el agua, en la casa, incluso en el terreno y en los campos, para que no se quede todo encharcado. Todo eso se hacía antiguamente, pues para eso, para tener una vida mínimamente cómoda en estos lugares. La calefacción, hoy en día contamos con muchísimas fuentes de calefacción. Si quieres lo más cómodo del mundo lo puedes tener, algo que aprietas un botón, pum, y se te calienta la casa en un rato. Todo depende de precio, todo depende de costes. Antiguamente yo veo las chimeneas antiguas, aquí hay muchas casas que tenían incluso horno de aquel de piedra, donde además pues cocían la comida, el pan, lo que fuera, pero claro, todo aquello tú te lo imaginas en marcha. De hecho he visto alguno en funcionamiento y aquello es una humareda que yo no sé ni cómo no se asfixiaban. O sea, realmente debían tener también ventanas o puertas abiertas porque el humo prácticamente entraba dentro de las estancias. Utilizaban aquellos braseros para calentarse, que cogían las brasas, las metían en un sitio ahí y eso iba calentando. Incluso me han contado que aquí utilizaban piedras, calentaban piedras que luego se las llevaban a la cama, las metían en la cama para poderla calentar porque hacía muchísimo frío. Todo eso ha ido evolucionando. Con los sistemas de aislamiento y con los sistemas eficientes de calefacción, pues es mucho más fácil tener una casa en condiciones. Y como he dicho en episodios anteriores, si tú tienes una casa bien aislada, si tú tienes una casa donde no pasa frío, ya puedes hacer todo el frío que quieras fuera. Luego vas a salir, si vas bien abrigado, no pasa nada, te atemperas pronto, porque vienes de estar caliente, de estar bien, de estar confortable. El problema es que tú estés pasando frío o que sientas mucho la humedad dentro de una casa. Eso sí que puede irte fastidiando, eso sí que puede llevarte incluso a la enfermedad, según cómo. Si no tienes unas buenas defensas o si es algo muy continuado, porque el cuerpo también sufre estrés por frío. Pero si tú dentro de la casa estás bien, estás confortable, la verdad es que luego, bueno, pues es cuestión de adaptarse, pero no tienes por qué pasar un frío extremo. Tenemos también hoy en día un montón de herramientas. Si, por ejemplo, tienes que utilizar leña para calentarte, que es lo más común en zonas de montaña o donde hay bosque, donde hay mucha madera disponible para calentarte,
pues hoy en día contamos con unas herramientas, con unas motosierras y con unas herramientas de corte que son increíbles, que son facilísimas de utilizar, que son además asequibles y que puedes hacer leña muy, muy rápidamente y de una manera muy cómoda. Imagínate antiguamente con aquellas sierras de mano, con las hachas. Bueno, hay a quien le gusta esto, ¿no? Pero bueno, no siempre es fácil. Yo creo que hoy en día cualquiera puede utilizar una pequeña motosierra y hacerse su propia leña. Y luego pues también, como he comentado también en otros episodios, pues hoy en día tenemos también muchísimo acceso a los alimentos y muchísimo acceso a electrodomésticos para conservar esos alimentos. Podemos tener arcones de congelación, neveras, en fin, podemos tener incluso cámaras donde poder guardar ahí productos por muchísimo tiempo. Toda la tecnología, quieras que no, ayuda a todo eso, a la conservación. Aún así, a mí me gusta entrar en esas casas que están habitadas todo el año, donde vive gente mayor, entrar a esos desvanes y ver esas despensas, ver esas hierbas o conservas o esos tomates que los hacen durar todo el año o algún tipo de fruta o de verdura secándose o todo eso que saben conservar sin necesidad. Hoy en día nosotros casi que no sabríamos hacerlo sin un congelador, sin algo así, ¿no? O sin una máquina de hacer vacío, ¿no? Y cómo la gente mayor todavía sabe hacer esas cosas y la verdad es que es muy interesante también aprender todo eso porque es una manera también de tú poder coger esos productos de temporada y saberlos preparar para guardarlos para todo el año. Pienso en esas épocas, ¿no? Hace muchísimos años, cuando la gente pues tenía sus animales y hacía pues la matanza, ¿no? Donde participaban pues a veces muchos vecinos y se hacían sus propios embutidos y se salaban su carne y la conservaban para todo el año, ¿no? Cómo cogían todas esas hierbas también y las conservaban y preparaban sus remedios para tenerlos ahí para cuando es necesario. Porque fíjate que, pues, yo qué sé, por ejemplo, hoy en día, yo como soy del Mediterráneo, soy mucho de las naranjas, ¿no? Las naranjas, cuando llega invierno, que empieza la naranja esa nueva, dices, ostras, es que hay que comer naranja porque es la costumbre, porque es una fuente de vitamina C súper importante y sabes que va muy bien para prepararte para el invierno, para no coger catarros, gripes y todo esto. Pero claro, yo pensaba, ostras, si en estos lugares aquí, así como ahora donde vivo, ¿no? Que aquí no hay un cítrico, porque es imposible que crezca aquí un cítrico por el clima, por la altitud, por todo, ¿no? Y fíjate qué curioso que una amiga me envió un enlace a un vídeo donde hablaban sobre el pino, hablaban sobre el té de pino, las resinas de pino, y me hizo gracia porque en esta zona hay muchísimo pino, bueno, hay mucha conífera, hay algún tipo de pino, hay muchos abetos, y entonces pues escuché aquel vídeo y empecé a buscar información, artículos sobre lo que es el pino, y lo cierto es que yo no sabía que hay muchísimos pinos y abetos, que son una fuente enorme de vitamina C, que incluso algunos de aquellos navegantes que cruzaban el Atlántico hace siglos, para prevenir el escorbuto, llevaban hojas de pino, las acículas de pino, para hacerse sopas y hacerse tés para esa carencia de vitamina C que puede hacer que surja la enfermedad del escorbuto, ¿no? Y me hizo mucha gracia y dije, fíjate cómo cada lugar tiene, además, es que la naturaleza es súper rica y es súper abundante, ¿no? Es un tema apasionante, porque dices, en lugares donde tú dices, ostras, aquí no hay naranjas, no hay cítricos, ¿cómo lo hará la gente? Que la gente no moría tampoco de escorbuto. Bueno, pues porque tenían esas plantas, esos árboles que les daban ese aporte que necesitaban. Y eso lo conocía la gente. Hoy en día el problema es que mucha de esa sabiduría se ha perdido, ¿no? Por suerte mucha gente la está recuperando y, bueno, yo me incluyo, ¿no? Porque me gusta mucho investigar sobre este tema, me gusta conocer las plantas del lugar, ver qué usos tienen, buscar bibliografía, ver cómo se ha utilizado a lo largo de los años y la verdad es que es un tema apasionante. Pero bueno, resumiendo, vivir en el campo, en invierno, hoy en día no es tan difícil.
tienes que tener en cuenta una serie de cosas, todo lo que he ido comentando en episodios anteriores, todo el tema de la casa, todo el tema del mantenimiento, todo el tema de la vestimenta, los vehículos, cómo planificar esa manera de moverte, el tema de las relaciones sociales para no aislarte del resto, si necesitas, bueno, siempre se necesita, ¿no? Esa convivencia, ese estar en comunidad, ¿no? Somos gregarios, también para esos momentos en que es necesario que te ayuden o tú ayudar a la comunidad en momentos concretos. Todo eso es una manera de vivir, eso hay que tenerlo en cuenta, eso se aprende. No te digo que no vayas a tener pues algunos momentos de ostras, ¿y esto cómo lo enfrento? Pero bueno, todo es un reto, ¿no? La vida es un reto y yo creo que viviendo en el campo se puede aprender muchísimo. Viviendo en invierno también puedes disfrutar de una naturaleza increíble también en invierno, de unos paisajes increíbles. Puedes aprender muchísimo incluso de ti mismo, porque en esos momentos en que no sales tanto, porque no apetece, porque no hace buen tiempo, pues tienes muchas horas también para ti, para pensar, para proyectar, para hacer todo eso que he ido comentando en estos episodios anteriores del invierno, de la vida de invierno en el campo. Así es que bueno, espero que todo esto te haya sido útil, espero que si realmente quieres irte a vivir al campo, incluso aunque sea un sitio frío, pues que tengas en cuenta todas estas reflexiones, todas estas ideas y veas cómo tú podrías afrontar estas situaciones. La semana que viene empezamos ya la primavera, que la verdad es que yo ya tengo ganas, porque aunque el invierno es muy bonito, pero a mí la primavera me chifla. Así es que hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Te animo, como siempre, a dejarme tus comentarios, a participar, a compartir tus dudas, tus historias, consejos, incluso tus experiencias. Si te interesa el tema, te invito a suscribirte a este canal desde donde me escuches para no perderte los próximos episodios. Y como siempre te invito a suscribirte también a mi lista de correo porque cada semana envío un email a mis suscriptores compartiendo muchísima más información, experiencias, ejemplos, reflexiones, consejos y respuestas sobre la vida en el campo, sobre la transición de la ciudad al campo y sobre otros aspectos importantes de la vida. Pero solo lo comparto allí, así es que si te interesa, entra en delaciudadalcampo.com/me suscribo. Es gratis y te llevas de regalo la guía de la ciudad al campo en 3 pasos. Nos vemos en el próximo episodio, que ya será primavera. Hasta entonces, disfruta de la vida. Chao, chao.